isla no llega nadie por naufragio, ni con ideas de fundar colonias. Aquí no se entiende la soledad ni la distancia. Aquí se sabe de secundaria, de polen en el trabajo, del mar. Fragmentos del poema Isla en el tiempo del poeta Paco Mir, dedicados a esta isla de náufragos, piratas, pineros, porque de pineridad hablamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos. Comenzamos nuestro programa y para mí realmente es un placer tener como invitados en el día de hoy a Teresita Freire, quien es vicepresidenta de la UNIAD, quien además fue asesora del programa Camaraco de Radio Caribe durante muchísimos años. Es un gusto tenerla aquí en nuestro programa por el tema de hoy. Al profesor Roberto Unger, historiador de nuestro municipio, y a Yanger Silva, nuestro periodista que ustedes saben que siempre nos acompaña. Gracias. Pero lo voy a invitar a ver algunas entrevistas que hizo precisamente el periodista en la calle para tener una idea sobre el tema que vamos a tratar, cuál es la opinión de las personas de los pineros en la calle. Vamos a ver. ¿Eres pinero? Sí, soy nacido aquí y criado aquí. Sí. No. Sí, soy pinero. Sí. Sí, soy pinero. ¿Eres pinero? Sí. ¿Consideras que el pinero tiene identidad? Bueno, claro. Yo creo que sí. Sí, ¿cómo que no? No. Mira, a los camagüeyanos lo identifica los tinajones, a los pinareños el tabaco. ¿Qué identifica a los pineros? Bueno, que yo sepa, hasta ahora las cotorras y los pinos. Bueno, me imagino que sus playas, el sur, cosas así, el bulevar, que todo el mundo habla del bulevar de la isla. La playa negra, la de las Bijagua. No, la isla Las Cotorras, el Presidio Modelo, las cuevas de Punta del Este, las playas. Bueno, comúnmente entra la isla Las Cotorras, la isla La Toronja, ¿ya? ¿Sí? La Toronja. Bueno, en el caso de aquí cuando juegan la pelota somos los piratas, ¿no? También la identificación es el pinero. No sé. Bueno, los piratas, las cotorras, las playas. Dime tres cosas que te identifiquen a ti como pinero o como de la isla de las Honduras. Bueno, entre todo, un suponer que le voy al equipo de la isla, sea en el fútbol como en la pelota. Bueno, primero que todo, la forma de ser que muchas personas en otras provincias donde he estado me lo han dicho. A ustedes tienen una forma de ser muy peculiar. La alegría, mi cultura. ¿Te sientes pinero? Claro, pinero hasta la muerte. Bien, escuchábamos parte de nuestra población hablando acerca de este tema de la pineridad, pero realmente nos deja con muchas lagunas, muchas ideas que debatir. Realmente, ¿qué es pineridad? Bueno, buscar un concepto es bastante difícil, pero si yo te digo que ser pinero es saber, conocer, que tenemos un presidio modelo ahí, con la mayoría saben decir que son horrores, pero ¿cuántas personalidades grandes de nuestra cultura y de nuestra historia pasaron por el presidio modelo? No es solo que salieron el 15 de mayo, no es lo que pensaron allí. Por ejemplo, el mismo Pablo de la Torriente Bravo quedó un libro de su experiencia. Estuvieron allí Fidel y quienes le acompañaron en el asalto al cuartel Moncada y al cuartel de Bayamo. ¿Cuánta historia hay ahí? Cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó con los japoneses? ¿Dónde fueron los hombres ahí? Mientras las mujeres con los niños se quedaban, como decimos en buen cubano, guapeando afuera. Es decir, que para usted pineridad viene siendo
historia, identidad, Sí, claro. idiosincrasia, cultura. ¿Qué usted cree, profesor? Sí, yo pienso que estos son elementos que están en la superficie, a mi modo de ver, del asunto. A mí me parece que también hay una pineridad más profunda, que tiene que ver con el imaginario social, que tiene que ver con las aspiraciones, con los proyectos de vida de la gente, con las insatisfacciones y con la capacidad de respuesta también que ha tenido nuestra población de anteponerse no solamente a los ciclones, sino sobre todo a esta condición de isla que en mucho tiempo fue considerada última frontera geográfica en el país y que yo la denomino una insularidad extrema, ¿no? Y evidentemente cuando uno se sumerge en las actuales redes sociales, usted ve entre líneas que hay dos asuntos que a lo largo de toda la historia, desde la piratería hasta el momento, siguen marcando ese imaginario social. Una primera que es cómo resolver los problemas de la insularidad extrema. Y entonces la aspiración que hemos tenido todos los pineros a lo largo de la historia de las condiciones políticos administrativas del territorio, o puerto libre, como se le quiera llamar, o zona franca, o municipio especial. Eso es un elemento que en la identidad profunda, en la pineridad profunda, ha marcado toda la historia de nuestra población. Y hay un segundo elemento que es clave también en este sentido, y que también explica la manera en que los pineros también queremos resolver el problema de la conectividad vial, o sea, la unión vial entre las dos islas, o sea, porque somos un gran archipiélago. La isla de Pino, la isla de la Juventud, está también sustentada en la misma plataforma insular, pero siempre ha sido una aspiración, siempre ha marcado el proyecto de vida de los pineros, el tema de la conexión vial. Entonces, como lo que quiero decirle es que hay elementos de la pinaridad que son muy simbólicos a nivel de la conciencia cotidiana, pero a nivel de esa misma conciencia cotidiana hay una pineridad más profunda que está marcada, a mi modo de ver, por estos dos asuntos. Ha dicho una cosa importante ahí, es conciencia. Y yo creo que para resolver todos estos problemas, primero hay que tener conciencia y después sentido de pertenencia. Entonces, ¿cómo se tiene sentido de pertenencia para resolver los problemas de identidad? Conociendo, hay que conocer la isla. Yo, por ejemplo, nací en Holguín y mandaron a mi esposo a cumplir una tarea aquí. Llegué a trabajar en la radio, me dan un programa de historia de la localidad. No lo acepto, porque en la historia que me dieron allá, la isla casi no aparecía, yo no conocía nada de la isla. ¿Cómo yo iba a ser asesora de una materia que yo no conocía? Y eso fue un debate muy grande. Y yo que un solo libro aparecía en la biblioteca, el de Núñez Jiménez, no me bastaba para ser asesora de un programa de la localidad, de historia de la localidad. Salí a entrevistar a los pineros viejos, al que fue carcelero en el presidio, al que recibió el telegrama ratificando el Tratado Jay Quesada, que estaba vivo, al que fundó el teatro aquí en la isla, todos son nombres. Ahora que usted me dice eso, me surge la interrogante también. ¿Hay interés de las personas en aprender? Porque una cosa es que la montaña venga a Mahoma, o que Mahoma venga a la montaña. Es un proceso de construcción, ¿sí? Es un proceso de construcción colectiva. Digamos, yo veo muy interesante todo lo que nos han aportado las entrevistas. Por un primer elemento que todo el mundo sí definió su condición de pinero. Yo pienso que hay que tener la voluntad de serlo. Importantísimo. O sea, es importante, si yo no tengo la voluntad de ser cubano, si yo no tengo la voluntad de ser pinero, lo otro, no sé, no lo considero importante. Claro. Entonces, porque tiene que haber una aquí están voluntad. todos los elementos, los elementos. Aquí tenemos el presidio modelo, aquí tenemos nuestra playa Vivijagua, por poner un ejemplo, única de arenas negras, posiblemente en todo el país. Aquí tenemos nuestra Casa de Labra, que José Martí estuvo aquí en la isla del Torces. Es un honor tener a José Martí aquí. Y a veces usted vio en las propias entrevistas como las personas no conocían ni siquiera fechas importantes para la isla de la Juventud. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Yo siento mucho respeto por los que han nacido aquí. Y ya tengo nietos y bisnietos pineros.
pero siempre busqué los que vivían aquí, porque a nadie se le va a ocurrir, por ejemplo, en Holguín, ir a desbaratar el Parque Calixto García, y aquí se desbarató el parque. Es que es un problema que tiene que ver también con el discurso actual, que habla acerca de la innovación. Y la innovación no es desterrar, desechar lo anterior. El primer paso que tiene todo proceso de innovación, incluso social, tiene que ver con la etnociencia. La etnociencia tiene que ver precisamente con las tradiciones, con el conocimiento acumulado por determinados científicos, por la propia población. Por eso cuando yo le decía al compañero, le decía que evidentemente es un proceso de construcción colectivo, donde hay que tener en cuenta, hay que poner sobre la mesa todo. Y nadie puede sentirse. Pero yo pienso que desde ahora no debemos buscar responsables. Vamos primero a ver las próximas entrevistas para después continuar hablando acerca del tema. Vamos a ver. Dime la primera estrofa del himno pinero. Estoy botado. Ay, no me acuerdo. Espérate, ¿la isla tiene un himno? Al combate correr. No lo conozco. No. Al combate a correr Bayamés. Dime 3 elementos del escudo pinero. No, la cotorra, el pino y ya, no sé. La palma real. A ver. Ay. Tampoco. Tampoco sabría decirle. ¿Del escudo? Está ¿no? La matica esa, ¿cómo se llama? No sé. Bueno, a ver, creo que está los pinos, ¿no? Di tú. La palma real. Los pinos. No recuerdo. La bandera, la palma y el laurel. Bueno, la palma real. La estrella. Ya. 3 fechas importantes aquí en la isla. 3 fechas. Nada de nada. La salida de Fidel del presidio modelo, una fecha importante. A ver, de aquí de la isla, sí, cómo no, la Salta Cortamuntacada, de Jona. 1 de mayo. 3 fechas. El 28 de octubre. ¿Qué pasó el 28 de octubre? Se conmemora la muerte de Camilo. 15 de mayo, la escarcelación de los moncadistas. La salida de Fidel de... Bueno, no sé la fecha, pero sé algo de hecho, ¿no? El 26 de julio, el 8 de enero, pero ya no sé. ¿Qué pasó el 8 de enero? Creo que con el nacimiento de Matías Gozo, pero no me acuerdo. No sé. 15 de mayo, no, si yo vivo cerca, he ido 15 de mayo. A ver, espérate, que... Cuando el Tratado de Ojal Quesada, que se ratifica la isla como territorio, fue el 13 de marzo. Una fecha importante fue la creación de la empresa eléctrica. ¿Qué fecha fue? Wow. Fue hace ya. Y así que yo recuerde, es que no me acuerdo más ninguna. Realmente queda mucho por desear de los pineros que estuvieron hablando en esta entrevista, no de forma general, pero hay un desconocimiento palpable en las cosas que estuvimos viendo. Profesor, usted se quedó hablando acerca de un tema que me interesaba. Evidentemente las mismas entrevistas nos están diciendo, en primer lugar, cuál es la situación real que tenemos con relación al asunto, ¿no? Y evidentemente eso explica que no todas las cosas que hemos hecho realmente han tenido el resultado esperado por algunos, que a mi modo de ver el error principal está en que este es un tema
que ha estado capturado, por decirlo de alguna forma, por la intelectualidad. Y la intelectualidad, como intelectuales al fin han conceptualizado, han teorizado mucho, y el discurso hoy sobre la pineridad, sobre la identidad pinera, se ha ido separando de la población. Y evidentemente por eso cuando usted le pregunta a veces sobre determinados elementos simbólicos a las personas no te pueden responder la pregunta. Y ahí viene la pregunta, pasaría? ¿acaso no hay pasión por la isla? Claro que hay una pasión por ella. La primera pasión usted la ve como las personas en primer lugar definen. Sí, yo soy pinero, porque evidentemente la pasión está en eso que te decía ahorita, por la voluntad de quererlo ser. Digamos, esa pasión está marcada desde que en las negociaciones por la ratificación del Tratado Jay Quesada, el Senado norteamericano le puso una condición a los pineros de entonces, que eran 4 o 5 personas con relación a la población que hay aquí. ¿Hubo o no hubo lucha en Isla de Pino en contra del régimen español? Si no hubo lucha, aquí los pineros no tienen que venir a definir ninguna jurisdicción cubana sobre Isla de Pino. Y la buscaron y trajeron la lista, esa lista que ahora algunos conocen de Bruno Hernández, que cayó, que fue nuestro primer mártir, de la participación de Evangelina Cosío, de los 21 pineros que estuvieron presos y otros que no se habla, porque nunca los pudieron coger presos porque se mantuvieron alzados aquí, algunos después se incorporaron a la lucha allá. Usted ve que en la historia de la isla es una historia de pasión, y al mismo tiempo esa pasión, desde mi punto de vista, ha sido uno de los elementos que nos han puesto en desventaja y que ha confundido a los propios teóricos y a los propios intelectuales. Porque nadie en Guiramelena dice, yo soy yo soy de Guira cubano. Sin embargo, nosotros en la isla, lo primero que tenemos que definir no es nuestra singularidad, sino nuestra pertenencia a Cuba. Y por eso, más pinero, más cubano. En Guantánamo nadie tiene que decir que es cubano. Sin embargo, nosotros tenemos primero que defender nuestra condición de cubano en general, para después llegar a nuestra condición. Es que veo que hay mucha mucha pasión, como dice el profesor, pero es que no está arraigado aquí, y las entrevistas lo dicen. Es decir, no hay ese sentido de pertenencia, no hay ese conocimiento. No estoy de acuerdo contigo. ¿De qué manera ver esa pasión si usted no tiene todo el conocimiento? No está, y además, la otra pregunta que podemos hacer es, ¿qué pasa si las personas no quieren cargar con esas tradiciones? Por poner solo un ejemplo, ¿qué pasa si las personas no quieren cargar con la fiesta del coco tradicional aquí en la isla, no sé, con el suco? ¿Qué pasa con eso? Si yo quiero, por ejemplo, actualizarme, hacer otra cosa porque soy una nueva generación. Mira, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué razón? El hecho de que ellos no conozcan hitos de la historia pinera no quiere decir que no sientan pasión por su isla. Si no, no estuvieran diciendo que sí son pineros. Yo nací en Holguín y yo conozco las historias, las fechas, yo conozco lo que pasó en Presidio, yo conozco las historias de Presidio, yo conozco. Pero hay una tradición. No saben. Tú estás hablando de tradición y tú dices, si no quieren defender las tradiciones, pero es que la tradición es la raíz. La raíz. Y entonces tienes que contar, cuando tú vas a conocer la isla, tienes que contar con que en la década del 60 vino un aluvión de personas de aquí, de diferentes lugares, miles y miles. ¿Hizo eso perder identidad pinero? No la ha perdido, mira que siguen diciendo que sí, pero sí trataron de imponer cosas, desoyendo. Muchos se fueron de la isla. Hay quien dicen que parte de la isla está en Estados Unidos. No importa, los que nos quedamos estamos aquí, defendemos esto. Y ellos todos dicen que son pineros. Lo que hay es que sin tratar de imponer, sino como una cosa normal, como ha sucedido en todos los demás lugares del resto de Cuba, ir conociendo la historia, darla a conocer. No panfletariamente, ni que se cumplió o de un programa fría, en un aula. Correcto. Lograr motivar especialmente a las nuevas generaciones. Hay mucho formalismo institucional. Hay mucho formalismo institucional. Yo pienso que tenemos que ser claros. O sea, entonces, la clave está en la forma de dar a conocer las cosas. Está claro. Y en la manera de convocar
O sea, no solamente es participar por participar, o sea, tiene que haber una participación, digamos, todo esto que está aconteciendo en estos últimos días, digamos, yo soy, muy feliz porque no es porque me esté reencontrando con mi pasado inmediato, pero digamos, he visto que hay una capacidad de respuesta. O sea, nos estamos quejando de que hay problemas con la alimentación. Bueno, ¿y cuándo vamos a ir al campo nuevamente? ¿Cuándo vamos a organizarnos? ¿Recuerdan aquellos trabajos voluntarios masivos que se hacían los fines la de identidad semana? No solamente es Cristóbal Colón o es la zona franca, la identidad también es la propia obra de la revolución en cada uno de los momentos. Yo veía por las redes y ahora la empresa integral agropecuaria está haciendo el primer contingente. Yo decía, muy bien, y lo replicaba, aunque yo no soy muy experto en eso, lo replicaba, porque alguien tiene que dar el ejemplo. El ejemplo tiene que empezar por la agricultura. Y entonces ya eso es un elemento importante, hay que participar. Pero entonces la participación tiene que ir a partir de determinada motivación. Tenemos que hacer que nuestra isla sea sostenible, sea más bella. Una cadena. Claro. Una cadena. Y dentro de unos años vamos a hablar de estos momentos que estamos pasando, que se habla tanto de economía, de llevar adelante todo un impulso en nuestro país, y va a quedar para la historia, va a ser parte también de nuestra identidad porque lo hagamos desde nosotros mismos. Es que esa es la capacidad, eso es uno de los elementos principales, de mi modo de ver, del pinero y de la pinería, o sea, la capacidad que hemos tenido históricamente de reponernos, ya no solamente de problemas sociales, sino de cada año prácticamente nos toca un ciclón, y entonces usted ve la ciudad histórica, ve el desarrollo urbano, y usted dice, bueno, ahí hay personas, no podemos autotitularnos como héroes, pero sí como personas que sienten un amor por el terruño, un amor por la obra de quienes los antecedieron. Recuerdo cuando Augusta, fueron años prácticamente restableciendo lo que durante casi más de 50 años había hecho la revolución y habían hecho todos los pineros que pasaron por aquí. Pero participación para lograr sentido de pertenencia. La participación y ustedes me permiten, vamos a un material audiovisual que nos va a ayudar un tanto a adentrarnos más en este tema. Vamos a verlo y después seguimos conversando. Ha tenido la Isla de la Juventud varios periodos de esplendor y procesos de construcción social. Uno de ellos a mediados del pasado siglo, cuando movimientos juveniles modificaron el devenir de esta tierra, irradiado en cada esfera de la sociedad, motivado por un sentido de pertenencia para con esta isla que consolidó un tipo de identidad pinera, inyectada por hombres y mujeres provenientes de numerosas regiones de Cuba, otra naturaleza de costumbres que junto a los oriundos pautaron rasgos de pineridad. Porque ha sido una construcción en devenir permanente, a partir de poca población, de las personas que fueron llegando, que eran de multinaciones, de diversas naciones, y eso le dio una polifonía africana, cubana, española, norteamericana, japonesa, cirasiática. Entonces todo eso dio una riqueza en la construcción, en las comidas, en los diálogos, y es una identidad que ha sido muy, muy compleja. Muy rica, pero muy compleja. Y la complejidad, en mi opinión, se hizo mayor a partir de un abrupto crecimiento de la población en 1959. Con todos los movimientos de jóvenes para transformar la isla, pues ahí se dio un proceso que los desequilibrios poblacionales incidieron en la identidad, al mismo tiempo que enriquecen y traen nuevas identidades, hasta el punto que la identidad pinera hoy en esta isla está en un proceso de construcción y desconstrucción con esa enorme complejidad. Es una identidad en tránsito, en movimiento, donde algo permanece, pero algo no perdura, donde nuevos elementos se le incorporan. No hay nada, me parece a mí, en otro lugar de Cuba que se parezca a la rica y compleja y difícil identidad de esta isla. Cuando manejamos el término identitario pinero para aludir que ella, él o que todos somos pineros, ¿a quién o quiénes hacemos referencia? Hay convivencia no solo de varias generaciones, sino convivencia de distintas identidades de pineros. Hay un pinero que a Carmen Cadena le gusta llamar el pinero, que es el pinero de tradición, es el que se hunde en el pasado. Los apellidos Soto, Blanco, Pantoja, los Ribes, los González, es esa raíz de la que se nutre la fundación de la ciudad.
Esos son los pineros, para llamarle de algún modo. Pero están los pineros que son de nacimiento de abuelos y padres, los pineros de nacimiento de padres, los pineros de nacimiento de padres inmigrantes, los que vinieron pequeños para acá y se criaron aquí, los que vinieron a estudiar aquí, los pineros por adopción, que vinieron a trabajar ya de adultos, los pineros que viven fuera de Cuba y conforman cualquiera de este tipo de combinaciones y que sienten añoranza por la isla, más allá de que estén sometidos a procesos de transculturación o aculturación. Es pérdida también de identidades. Entonces, necesitamos definir que hay distintos tipos de pineros y cada grupo de pineros asume la identidad de una manera diferente. Esta pluralidad de idiosincrasia hoy refleja una marcada ambigüedad en ese orgullo de ser pinero, de sentir por este territorio insular que va más allá de la condición de vivir en una isla. ¿Acaso hay una constante de sujetos comprometidos, identificados con lo que es y representa la casa donde habitan? Que sí hay identidad, pero una identidad donde hay pérdidas y ganancias. Una identidad donde no es lo suficientemente arraigada en algunos grupos como para sentir y tener esa visión de pertenencia. Estamos en una isla de tesoros y no vemos los tesoros. Es decir, el hecho de estar concentrados en una ciudad. A veces creemos que Nueva Gerona es el bulevar. Y Nueva Gerona tiene barrios, y tiene barrios marginales, y tiene barrios que se han ido construyendo, y tiene barrios de personas que fueron llegando. ¿Y la identidad ahí cómo está? Una identidad fragmentada, el que vino de Guantánamo, el que vino de Oriente, el que vino de Pinar del Río, que ocupa el espacio físico, pero no ha asumido el espacio cultural. Todo el que pasa por aquí se lleva el asombro de esta isla, como entonces los que estamos aquí no captamos el asombro que nos rodea. Las nuevas generaciones aportan también a la construcción del pinero de la nueva era, este que remueve su espacio sin dejar escapar la magia de una isla que le seduce y otro que a ratos se acerca o aleja del lugar que le acoge, mostrando cierto desarraigo. Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la pérdida de las utopías. Tiene que ver con los efectos de la posmodernidad, aunque sea un concepto discutible. A alguien le preguntaron de qué país tú eres y respondió, yo soy de Internet. Por tanto, lo que afecta a la identidad del pinero está afectando a las identidades en todos los lugares del mundo. Fue una colaboración de Jerry Ramírez para Perspectivas. Seguimos hablando de pineridad y hace un momento el profesor comentaba que existía una pineridad histórica y otra que es mucho más arraigada y profunda. ¿A qué realmente se refiere, profesor? Sí, se decía eso, que hasta ahora hemos abordado el tema simbólico, o sea, lo que nos identifica desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociocultural, en general desde el punto de vista económico, pero evidentemente la vida nos está demostrando de que tenemos que profundizar más en los imaginarios sociales, y los imaginarios sociales son la suma de muchos imaginarios individuales, y es por eso que tantas veces hay algunos compañeros que reiteran la idea, que a mi modo de ver es que las islas son muchas islas, porque cada uno de nosotros dentro de su proyecto de vida personal o familiar tiene sus propias aspiraciones, sus propias posibilidades económicas y culturales. Por lo tanto, a la hora de abordar este tema me parece que evidentemente es tan apremiante que no podemos dividirlo en dos etapas, en lo simbólico y lo más profundo, sino que desde el punto de vista metodológico, porque estoy evidentemente lastrado por la pedagogía, porque soy pedagogo, evidentemente tenemos que enfrentarlo de una manera total. O sea, hoy en la isla, a partir de la urgencia que tenemos, precisamente por el conocimiento que hemos apreciado en relación con este asunto, tenemos que abordar el asunto de una manera total. Lo que está en la superficie, o sea, lo simbólico, y al mismo tiempo lo más profundo, lo que tiene que ver con los sentimientos, con los modos de hacer, lo que tiene que ver con la estructuración de la sociedad. O sea, este es un lugar que yo en algún momento le llamé una sociedad de tránsito, porque se ha convertido para mucha gente, sobre todo que viene de otros lugares, en una oportunidad para reinsertarse mucho más rápidamente en la capital del país que en otra provincia, porque evidentemente si eres un cuadro o si eres un intelectual, como es un municipio especial, evidentemente
los directivos más importantes te visualizan a ti más rápido. Si estás en Camagüey, tienes que transitar por 5 o 6 municipios, hasta la llegar provincia, a la cabecera municipal para que pueda ser apreciado. Aquí llegaste al cargo, llegaste al espacio e inmediatamente puede ser visualizado por determinados líderes nacionales, y por lo tanto eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. Y por eso entonces, a la hora de un poco de estudiar esta pineridad profunda, hay que estudiar entonces las características del grupo. ¿Cómo es el grupo en la isla? Cómo se construye y se deconstruye muy rápidamente. Y por eso no hay tradición oral, y por eso falta un interés, porque evidentemente el grupo se construye y al mismo tiempo se deconstruye inmediatamente cuando se va el líder de ese grupo. Por lo tanto, entonces es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. No solamente la gente tiene que saber que en el escudo pinero no está la palma real, sino que aparecen está el pino, los pinos, el sol. y simbolizan lo mismo, o sea, la rectitud, la verticalidad, sino Los que hay que rayos. saber también que desde el punto de la estructura social, acá tiene características que la asemejan a una sociedad más que arraigada a una sociedad de tránsito. ¿Puede ser eso un rasgo de la pineridad? Bueno, yo pienso que sí, Claro porque que tiene sí. que ver con el carácter cosmopolita que ha tenido históricamente la isla, tiene que ver entonces con la condición administrativa. O sea, que evidentemente hay que ocuparse de lo superficial, de lo simbólico, pero tenemos el compromiso de profundizar en la estructura social Claro. de los pineros. El día 15 de mayo ocurrió una cosa que para nosotros dos fue muy bella, lo que no ocurrió con toda la población, tristemente, por la COVID. Pero al fin se entendió que el 15 de mayo es un día de alegría para el pueblo pinero. Ya les digo, no ocurrió, nosotros pensamos que todavía no es perfecto, pero fue algo. No, es que yo soy holguinero, pero yo siento también alegría los 15 de mayo. Sí, pero mira, el 15 de mayo no fue solo en el presidio. El 15 de mayo fuimos allí, ese fue un recorrido hacia el movimiento 26 de julio en Isla de Pino. Y Unger y yo decíamos, ay, qué feliz nos sentimos, al fin está ocurriendo algo. Y la primera secretaria del partido decía, hace falta un proyecto, las huellas, seguir las huellas, sí hace falta todo eso, pero hace falta no dejar morir, hace falta conocer la historia. Entonces, es necesario para poder ser apasionados. Recuerden, la campaña Atrévete no logró lo que quería porque falta el objeto para la pasión. Nosotros en pareja, ¿cómo queremos a la pareja que decidimos unirnos? Porque la conocemos. Si no la conocemos, no la podemos querer. Ni siquiera defender. Lo mismo, es amor, es amor. Para amar hay que conocer y la historia hay que amarla. Hay que tener la voluntad de Por quererlo. supuesto. O sea, Por me parece que este supuesto. programa es importante Bueno, que se esto diga. por O supuesto. sea, no es que sea una tarea, no es que sea una tarea, Me ha dejado pero una evidentemente a mí me sensación, parece de que los querer primeros, seguir hablando, querer quizás seguir puede ser un debatiendo. par de agua, ¿no? De caballero. Ni una tarea ni un plan. Claro, ni un plan, pero evidentemente tiene que haber un compromiso en el orden individual, Ajá. porque la participación Sí. lleva una cuota muy importante de motivación individual. Exactamente. No hay discurso No. que pueda movilizar a todo el mundo al mismo tiempo. Nos Tiene que hacen haber falta, nos hacen actitud, falta más de 4 programas Para seguir tratar el hablando tema. de pineridad. Y por Sí, Pero supuesto, cuando yo puse el precisamente. ejemplo de Tratado de Quesada, Sí. es porque la gente, o sea, había una voluntad y en contra del país más importante del mundo. Exacto. Mira, compadre, yo te voy a demostrar esto. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué me vas a decir? Y evidentemente yo pienso que este intercambio puede servir también, desde mi punto de vista, al menos yo tengo la aspiración que nos permita comprender al menos la importancia de dedicarle algún tiempo a ir buscando mis propios símbolos, Sí, a claro. ir viendo si lo que realmente, aquellos elementos que son afines con las características de mi personalidad, Sí. realmente pueden ser reflejados por estos otros símbolos que otros pineros así mismo lo vieron. Y quizás sea un primer ejercicio en el orden personal por ocuparme, porque es que yo además tengo que enseñarle a mis hijos, porque evidentemente hay una cuestión interesantísima aquí.
fíjense que la isla es uno de los lugares donde menos monumentos hay. Sí. Entonces, a veces cuando tú sacas a tu niño, bueno, y lo del parquecito infantil. No, no toques los caballitos. Cuando lo llevas para acá o lo llevas para allá, y entonces, ¿qué tú le vas a describir? Mira, vamos a ir a la paladar vamos a ir a la paladar del batido. Entonces, no podemos formar una generación teniendo como un norte cultural una paladar. Vamos a la paladar de la pizza rica, vamos a la paladar del batido rico. Hay que conocer la historia, porque ese es tu hijo, esa es tu Y yo creo que la descendencia. esencia es esa, y esto, precisamente el hecho de nosotros tener ese deseo de seguir hablando de este tema de pineridad, Eso es pasión. no es pasión lo que tenemos. Irremediablemente. Irremediablemente. Y además que nos va a dejar la oportunidad de seguir hablando en otros programas. Claro, si ustedes aceptan, seguir hablando de estos temas porque son muy interesantes. Y para terminar, hay que aprender de nuestra historia, de nuestros arraigos, de nuestra cultura, para poder sentir esta pasión. Bueno, solo me queda despedirlos, agradecerles que hayan estado con nosotros en esta emisión, y a usted también, agradecerle su compañía y esperarlo la próxima semana, porque sé que volverá a estar con nosotros para estar así, con otras perspectivas. Nos vemos. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior. Se deja ver y no teme decir te quiero, decir amor. Yo sé de un lugar que te necesita, tú le haces falta, ay, día por día. Yo sé de un lugar, noche por noche yo te esperaré.